Yo creo, más allá de mi condición de presidente de la Comisión de Fiscalización, este tema, y quiero decirles a los ecuatorianos y a la prensa, yo agradezco a la Corte Constitucional por haber permitido al país que conozca una de las mayores tramas de corrupción que está atrás de los contratos de compra-venta de petróleo con Petrochina, Unipeg y Petrotailandia, que están vinculados a la contratación de buques. Como hemos señalado, las empresas que están atrás de Andes Tankers y Amazonas Tankers son las mismas compañías intermediarias vinculadas a Petrochina, Unipeg y Petrotailandia. Me refiero a las compañías Gumbor y Core Petroleum, que están siendo acusadas en los Estados Unidos de haber pagado $70 millones en sobornos a los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno. Es decir, estamos hablando de la mayor trama de corrupción de la historia petrolera de este país, con una pérdida aproximada de $5.000 millones. Aquí está el informe reciente que acaba de remitir Petroecuador a la mesa de fiscalización sobre toda la historia de los contratos de fletamento de buques. Y el país va a conocer que el flete que recibe Flopec por los buques es un recurso que le quitan a Petroecuador en el diferencial. Es decir, el flete es parte del castigo que le quitan a Petroecuador. Y lo que pasa al final es que recursos de Petroecuador pasan a manos de Flopec. ¿Y quiénes son los grandes beneficiarios? Un grupo de intermediarios que operan desde el gobierno de Correa, desde el año 2013. Estos contratos provienen desde el año 2013 y se mantienen hasta la fecha. Es decir, si se le quiere juzgar a un presidente de la República por un peculado del año 2020, por eso yo he pedido a la Contraloría General del Estado que haga un examen integral desde el año 2013 hasta ahora, para que el país sepa que la estafa y el atraco atrás de estos negocios superan los $5.000 millones. Claro, ahora el país entiende por qué el correísmo no quería que estas pruebas que yo había solicitado sean parte de este juicio político. En particular, el informe de la Comisión de Fiscalización sobre los contratos con Petrochina, Unipeg y Petrotailandia, que establecen esta pérdida de $5.000 millones, $4 por barril. Estos $4 por barril que le quitan a Petroecuador en el precio del crudo, le pasan en los fletes a Flopec. Es decir, es un mismo negocio. Esto es lo que el país tiene que entender. Y obviamente toda la información de las empresas que están vinculadas. Miren, aquí está. Esta es una infografía de cómo están vinculadas. Las compañías intermediarias que operan atrás de Petrochina, Unipeg y Petrotailandia son las mismas compañías que están atrás de Andes Tankers, Amazonas Tankers y Agoyán Tankers. Y sobre Agoyán Tankers, ¿sí?, yo iniciaré la fiscalización sobre un contrato nefasto firmado en este gobierno con Agoyán Tankers. Pero claro, esa no es parte de la prueba del juicio. Ahora, es el público también en un audio donde supuestamente se escucha a Cecilia Velázquez negociando ministerios, el de Inclusión y el de Agricultura, me parece que es supuestamente vinculado con todo este tema del juicio político y por los votos, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes opinan al respecto? ¿Cómo ven esta situación? Y ya se denuncia en su momento. Y la otra, un grupo de ciudadanos esta mañana ha hecho ya oficial que va a empezar con la recolección, con el proceso de la convocatoria de los 137 asambleístas. Tanto aquí en Pichinchas están las personas que se encargarán del proceso nacional y también han dicho algo similar está pasando en provincias. ¿Cuál es la reacción ante eso? Yo seré el primero en firmar esa solicitud de revocatoria de mandato de los asambleístas. Yo creo que esta Asamblea Nacional definitivamente no tiene las credenciales éticas y políticas para llevar adelante un proceso de fiscalización y de control a ninguna autoridad. Hablo incluso y pongo mi nombre. Yo me siento avergonzado de ser parte de esta Asamblea Nacional. Es una asamblea que no va a cumplir con las tareas centrales de producción de leyes. Puedo destacar que la fiscalización a lo mejor es lo poco que se ha hecho en esta Asamblea Nacional, y justamente por eso la diferencia entre un legislador y otro es eso. No se puede destituir a un presidente de la República por la animadversión, por la ideología, por el odio que uno pueda tener políticamente. Si fuese así el caso, ¿sí?, la incapacidad del gobierno del presidente Lasso de resolver los problemas de salud, de resolver el gravísimo problema de seguridad, la guerra en las cárceles, de enfrentar al narcotráfico, los problemas en la educación, yo sería el primero en plantear la destitución del presidente de la República. Pero hoy hay un proceso legal y esta comisión de fiscalización tiene que hacer cumplir la ley y la Constitución de la República. Hay un proceso de juicio político por un presunto delito de peculado. Entonces, los señores acusadores tienen que venir y poner las pruebas del peculado. ¿Sí? ¿Dónde están las pruebas del peculado? El día de mañana empieza la exhibición de la prueba. Si ellos tienen la prueba de que existió un peculado, si el presidente de la República conocía de la existencia de un peculado y firmó nuevos contratos, yo votaré a favor del juicio político y la destitución. Pero si no hay la prueba, yo no me voy a prestar. ¿Por qué? Porque mañana es posible que venga un presidente de la República aliado de los señores interpelantes. Y no les va a gustar a ellos que se utilice la misma medicina. Es decir, un peculado omisivo, un cohecho omisivo, una concusión omisiva.
Los documentos que están aquí desde el día de mañana le van a permitir a los señores legisladores primero y luego al país tener certezas de que este juicio político se lo maneja en derecho. Yo lo único que les pido a los colegas legisladores es primero escuchen, vivan y sientan la prueba, si existe la prueba, y luego definan una sentencia, porque ya se parecen algunos legisladores mucho a nuestros jueces, que primero saben de antemano cuál es la sentencia y luego hacen el proceso. Al menos conmigo no va. Yo me retiraré feliz. Y reitero, yo me ratifico que si se va a privilegiar los votos sobre la razón y el derecho en esta justicia de Poncio Pilatos, en esta política de Poncio Pilatos, les invito a los jefes de bloque de aquellas bancadas que quieren sacar al presidente, que se reúnan en un restaurante, yo les pago la cena, lleven al secretario de la Asamblea Nacional, redacten una moción de censura y destitución y presenten al Pleno. Y nos ahorran todo este teatro de la Comisión de Fiscalización. La preocupación existe en el momento en el que el presidente de la Comisión se ha vuelto abogado del presidente de la República, y eso ha sido público y notorio. Sin embargo, el proceso tiene que seguir conforme la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿Qué esperamos? Primero, transparencia en un proceso que no es para darle gusto a una corriente política o a una bancada puntual. Es para que el país tenga las respuestas que pide respecto al caso de corrupción que involucra al presidente de la República. Y luego que haya, no la celeridad, pero al menos sí que se cumplan los plazos adecuadamente para evitar que esto demore más. Porque se trata de una posible sucesión presidencial en medio de una crisis que sigue sin estar atendida, de seguridad, de salud, de educación, de migración, etcétera. Y eso requiere, entre otras cosas, celeridad de todas las instituciones, en este caso la Asamblea Nacional. Y de allí, por supuesto, que el presidente también esté a la expectativa y no se esté inventando cosas como las de la entrevista del día de ayer sobre que él sabía del caso, pero no sabía del todo, que el proceso estaba en curso, pero solo el 10% de la causa. Es decir, darle la vuelta a algo que en este momento ya no le quedan dudas al país, que es un proceso que él lo involucra al momento de reconocer que sabía del delito. Lo que hace el presidente de la República con esa declaración es reconocer que algo están haciendo ellos desde el Ministerio de Gobierno y compañía para tratar de virar o torcer la voluntad de la votación. En este momento a mí lo que me queda es apelar al sentido de patria que debemos tener quienes estamos en esta legislatura ostentando un cargo de elección popular. Y este sentido de patria implica que un presidente está caído, que un presidente no tiene la aceptación popular y que como institución también en esa baja de aceptación popular tenemos que tomar una decisión histórica. De allí que cada quien que venda su voto pues que le responda al país. Lo que yo sí puedo asegurar es que en mi bancada eso no pasa. Pero hay compra y venta de cosas. ¿Qué le lleva a firmar eso? Recordarán ustedes que cuando empezaron a cuestionar el informe de la Comisión Ocasional, yo mismo les dije, no quiero creer que no han leído el informe, que están cotizando los votos al alza. Porque lamentablemente la historia del hombre del maletín, quienes son periodistas legislativos además lo saben, no es de ahora, digamos, eso pasa. El problema aquí es quién ofrece y quién acepta. Y al menos yo creería que en este momento de desesperación del gobierno quizás está en condición de ofrecer lo poco que queda. Digo quizás, no estoy asegurando que así sea. Hay que llamar la atención entonces de los legisladores que se prestan a eso. Puedo yo, vuelvo y digo, ratificar que en mi bancada eso no va a pasar y que esperar y nuevamente apelar a un sentido de patria de los y las legisladoras que estén pensando siquiera en que es un momento para ponerle precio cuando la vida de las personas esté en medio. ¿Pasa lo del hombre del maletín entonces? ¿Está pasando en este momento? ¿Se escucha, se sabe? Pasa, ha pasado antes, ¿no? Sí, lamentablemente se disfraza de negociación aquello que es claramente una intención de salvar a un presidente que, vuelvo y digo, está caído y que lamentablemente para esto sí hay Estado.